tengo acá, ¿de acuerdo? Y vamos a ver entonces esta parte de la presentación. El tema de la audición es primera vez que ustedes lo están dando acá, ¿cierto? No lo vieron con el doctor Serrano ni con el doctor Jao. No, pero fue primera vez. Ok, bien. Entonces, vamos a ver si pueden ver la diapositiva, ¿cierto? Sí. Ok, bien. Entonces, realmente cuando nosotros hablamos, pues, del oído, hay dos funciones que son importantes, que debemos de conocer. Y una es la función, ¿verdad?, de lo que es la captación del sonido y la otra es la participación que el oído tiene también en el equilibrio. ¿Ok? Entonces, debemos de tener en cuenta algo, que el oído externo está constituido prácticamente por lo que es el pabellón auricular y por lo que es el conducto auditivo, ¿sí? Y a su vez, el oído interno va a estar constituido por lo que es entonces el aparato vestibular y la cóclea. Se me quedaba también por mencionar la cadena de huesecillos que forman parte del oído externo. Bien, entonces, ¿qué es importante de esto? De acuerdo, que nosotros tengamos en cuenta que el aparato vestibular es el que se encarga de mantener el sentido del equilibrio. ¿De acuerdo? Y la cóclea es la que se va a encargar entonces de lo que tiene que ver con la captación del sonido o el sentido de la audición. Equilibrio, audición. Y las señales que provienen de ambos segmentos es lo que va a dar origen entonces a las raíces nerviosas para formar el nervio vestíbulo, el nervio auditivo, ¿ok? Con su rama auditiva y con su rama vestibular, ¿ok? Bien, por eso ustedes ven que el nervio también se le denomina como el nervio vestíbulo coclear, porque tiene tanto ramas vestibulares como ramas cocleares, ¿sí? Entonces, el aparato vestibular, a su vez, está constituido por los órganos otolíticos y los canales semicirculares. Estos son los canales semicirculares y los canales otolíticos van a estar entonces constituidos por el utrículo y el sáculo. Entonces, ya tenemos que llevar claro, ¿verdad?, cuál es la estructura anatómica del oído interno. El aparato vestibular, la cóclea y a su vez el aparato vestibular lo vamos a dividir en el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares. ¿Ok? El aparato vestibular, ¿sí?, que es básicamente una estructura sensorial localizada dentro del laberinto membranoso, también está lleno de endolinfa. Allá mencionamos también cuando hablamos de la cóclea que la cóclea también teníamos endolinfa y teníamos perilinfa. Bueno, acá también eh, el, el, el aparato vestibular está lleno de endolinfa, ¿ok? Y recordemos nosotros que el aparato vestibular es el que se va a encargar del sentido del equilibrio. Pero bien, es importante que nosotros tengamos en cuenta algo, que el equilibrio nosotros podemos percibirlo, ¿verdad?, en base a dos movimientos importantes, la aceleración lineal y la aceleración angular, ¿ok? La aceleración lineal y la aceleración angular, ¿sí? Cuando hablamos de la aceleración lineal, los órganos que participan aquí es el utrículo y el sáculo. Y los canales semicirculares, que están orientados en tres planos, dan origen a lo que es la aceleración o la sensación angular, ¿sí? Entonces, cuando nosotros experimentamos, por ejemplo, un movimiento de que vamos en un elevador, de que movemos la cabeza y demás, estamos hablando, por ejemplo, de la aceleración lineal. Y ese sentido del equilibrio lo mantenemos prácticamente por el utrículo y el sáculo. Pero cuando damos movimientos de la cabeza, o sea, movimientos de rotación,
el sentido está prácticamente determinado por los canales semicirculares. Bien, y es que dentro de estos órganos se encuentran los receptores del equilibrio, conocidos entonces como las células vellosas, ¿sí? Las células vellosas realmente también van a estar formadas o van a tener estos cilios conocidos principalmente como los estereocilios, estos más pequeñitos de acá, y el quinocilio. Si ustedes observan aquí, el desplazamiento del quinocilio en un sentido u otro también lleva consigo el movimiento de las estereocilias. Y lo que sí es importante, de acuerdo, es que el movimiento de ambos puede llevar a una estimulación o puede llevar a una inhibición. Cuando se estimula, se incrementan la frecuencia de los potenciales de acción, y cuando se inhibe, se disminuyen los potenciales de acción. Esto quiere decir que una célula estimulada en las células vellosas va a generar potenciales de acción que están llevando información de cómo se está dando el movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, las estereocilias se doblan hacia el quinocilio, dando origen entonces a que las células se depolaricen, como en este caso que estamos viendo aquí. Aquí la célula se estimula, por lo tanto se despolariza, ¿sí? Y cuando son dobladas lejos de los quinocilios, la célula se hiperpolariza, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver nosotros dando un ejemplo de lo que estamos viendo. Fíjense ustedes, por ejemplo, el movimiento de la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos ver que hay una participación de los quinocilios con el movimiento, por ejemplo, del líquido que se encuentra dentro del utrículo y del sáculo, ¿sí? Entonces, cuando existe alguna alteración en este órgano sensitivo, la persona puede experimentar que cuando mueve la cabeza hacia abajo, puede sentir una sensación de mareo. Realmente, porque estamos teniendo una alteración del equilibrio probablemente en este punto, ¿ok? Entonces, el utrículo es sensible a la aceleración horizontal y el sáculo es sensible a la aceleración vertical, como estamos viendo acá, ¿de acuerdo? Aceleración horizontal, ¿sí? Es sensible el utrículo, aceleración vertical es sensible entonces el sáculo, ¿sí? Y los canales semicirculares realmente proveen información acerca de la aceleración rotacional. Cuando nosotros hacemos un movimiento de rotación de la cabeza, realmente los canales semicirculares son los que participan en esa información, ¿sí? Y tienen entonces lo que es la crista ampularis, que es donde las células vellosas están localizadas predominantemente, ¿verdad? Las células vellosas se encuentran en el utrículo y en el sáculo en lo que es la mácula, y en los canales semicirculares están ubicados en la crista ampularis. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo que estamos haciendo del movimiento. Fíjense ustedes que cuando hay un movimiento de rotación, cómo se desplaza la endolinfa dentro de los canales semicirculares, y eventualmente eso va a producir un movimiento y una despolarización de las células sensoriales. Lo importante de esto es que realmente estos estímulos del aparato vestibular también tienen sinapsis con algunos centros centrales que tienen que ver, por ejemplo, con el movimiento de los ojos, con el control del tono muscular, ¿sí? Y con el cerebelo. Desde ese punto de vista, por ejemplo, cuando la persona experimenta, por ejemplo, la sensación de mareo, nosotros podemos ver que los ojos empiezan a desplazarse de un lugar al otro con el movimiento conocido como nistagmo, ¿sí? Cuando hacíamos el taller de fisiología, le pedíamos al estudiante que hiciera una serie de movimientos de rotación, y eventualmente cuando se suspendía el movimiento podíamos observar cómo los ojos empezaban a moverse de un lugar al otro, ¿de acuerdo? Y luego le hacíamos el ejercicio que se moviera en el sentido contrario y los ojos de igual forma empezaban a moverse, ¿sí? Entonces,
realmente solo para que ustedes tengan una idea de que el aparato vestibular tiene una importante sinapsis con los centros que controlan el movimiento ocular, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del nistagmo vestibular, hablamos de oscilaciones involuntarias de los ojos. Y ocurre cuando la persona se gira o se mueve, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que en este tipo de laboratorio nosotros observamos que los ojos se mueven en dirección opuesta al giro. Es decir, si el paciente se mueve en dirección a la mano derecha, nosotros vamos a ver que el movimiento del nistagmo va a ser en su fase rápida hacia el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, en el vértigo hay una pérdida del equilibrio, ¿de acuerdo? Y esto realmente es una alteración que patológicamente puede ser causado por cualquier alteración de los potenciales que se generan en el nervio vestíbulo coclear o el cuarto par. Es una causa frecuente, por ejemplo, de algunas infecciones que el paciente puede experimentar o algún grado de intoxicación, como por ejemplo sucede con las intoxicaciones por alcohol, donde el paciente pues experimenta el vértigo o el mareo por la alteración en las vías de conducción y centros de integración. Bien, cuando hablamos por ejemplo de la escucha o el sonido de la audición, hay que tener en cuenta que las ondas de sonido viajan en diferentes direcciones. Cuando usted va, por ejemplo, a la piscina y usted agarra una piedra o agarra un cuerpo y usted lo tira al agua, usted se dará cuenta que a partir del punto de contacto empiezan a aparecer ondas en diferentes direcciones. Esas ondas nosotros las pudiésemos utilizar como un ejemplo pensando en que las ondas sonoras se desplazan en el mismo sentido. Y de hecho así lo hacen. Por ejemplo, en este momento en el que yo estoy hablando, mis cuerdas vocales están produciendo una serie de vibraciones y están produciendo un sonido que está viajando en diferentes direcciones, ¿sí? Sin embargo, cada una de esas ondas se caracteriza predominantemente porque tienen frecuencia y porque tienen intensidad. Bien, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad en ciclos por segundo que tiene esa onda. ¿De acuerdo? Y es la medida, perdón. Y la altura o la intensidad que esa frecuencia tenga es lo que nosotros conocemos como la amplitud y que se puede medir entonces en decibeles. Bien, cuando usted experimenta, por ejemplo, el sonido de un mosquito en su oído, eso es un sonido que tiene efectivamente alta frecuencia, ¿de acuerdo? Es un sonido que tiene alta frecuencia, pero probablemente la amplitud es muy baja. Sin embargo, si usted experimenta el sonido, por ejemplo, de un rayo, de un trueno, perdón, de un trueno, usted puede darse cuenta que el sonido es un sonido escandaloso, probablemente con una frecuencia muy baja, pero que tiene una alta amplitud, ¿sí? Entonces, por eso, cuando nosotros evaluamos la función del oído, realmente, como bien lo explicó la compañera anteriormente, se le pone al paciente frecuencias muy bajas para tratar de percibir qué tanto es la amplitud en decibeles que el paciente puede escuchar, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la escucha, los sonidos son tunelizados al meato auditivo externo por la oreja. Entonces, esas ondas sonoras son captadas por el conducto, por el pabellón auricular y son internalizadas a través del conducto auditivo externo. Cuando esas ondas llegan, hacen contacto con el tímpano. Y el tímpano, para que ustedes tengan una idea,
se lo pueden imaginar como la membrana que se encuentra en las bocinas de los equipos de sonido. ¿De acuerdo? Lo han visto como vibra. De igual forma, cuando la onda sonora llega al tímpano, lo hace vibrar. Lo interesante de eso es que esa vibración también se transmite a la cadena de huesecillos que se encuentra en la porción interna del oído medio. ¿De acuerdo? Entonces, ahora esa cadena de huesecillos se está desplazando y moviliza el estribo, que es el hueso que se encuentra predominantemente ahora aquí haciendo contacto con la cóclea. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, fíjense ustedes lo interesante de ver cómo es el desplazamiento de la onda sonora, cómo tiene contacto con el tímpano y luego el movimiento del tímpano, cómo está originando un movimiento de la cadena de huesecillos. En esta diapositiva podemos observar aquí cómo el estapedio, de acuerdo, hace contacto con la ventana oval. Observen algo. Observen que nosotros tenemos la ventana oval y a su vez tenemos otro orificio más abajo que se llama la ventana redonda. Ambas tienen una gran importancia en la captación del sonido, pero no son lo mismo. ¿De acuerdo? El estapedio está transmitiendo la vibración a la ventana oval. Y a través de la ventana redonda es por donde van a salir. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué sucede. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la cóclea. Miren, a la cóclea ahora se le hace un corte. Y en este corte nosotros podemos ver estas estructuras. ¿Qué observamos nosotros? Que cada canal, ¿verdad? Que cada tubo está constituido a su vez por tres estructuras. Miren ustedes que tiene una rampa timpánica, tiene una rampa vestibular y tiene un conducto coclear. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos el estapedio. Miren ustedes que tiene contacto directamente con la rampa vestibular, ¿sí? La rampa vestibular sigue hasta que llega a la puntita del caracol, conocido como la helicotrema, y luego a partir de ese punto sigue avanzando para formar lo que se llama la rampa timpánica, que es la que va a tener su salida en la ventana redonda. ¿Ok? Entonces, es bien interesante que nosotros sepamos cómo es la estructura anatómica de la cóclea, ¿sí? La ventana oval guarda relación con la rampa timpánica, con la rampa vestibular, ¿de acuerdo? Y la rampa timpánica guarda relación con la ventana redonda. Ahora sí, sus compañeros hablaron, por ejemplo, de que los sonidos, de acuerdo a la frecuencia, cuando el sonido es un sonido de alta frecuencia, miren ustedes, de alta frecuencia, se capta mejor en la porción inicial de la rampa timpánica, ¿sí? Y cuando el sonido es de baja frecuencia, se puede captar mejor en la helicotrema o prácticamente también en la membrana o la escala vestibular, timpánica, perdón. Repito, de alta frecuencia, mejor en la rampa o en la escala vestibular, de baja frecuencia, mejor en la helicotrema o en la rampa timpánica, ¿sí? Bien, este orificio que está aquí realmente también transmite algún grado de presión. Por eso cuando ustedes ven que ustedes se tapan el oído,
se tapan la nariz para estornudar, lo cual es un ejercicio malísimo que no se debe de hacer, nosotros podemos sentir o captar cierto grado de sonido por el efecto de la presión que se está ejerciendo incluso en toda esta porción del oído medio, que puede llevar incluso a la perforación o a la ruptura de la membrana timpánica por el incremento tan exagerado de presión que puede ocurrir aquí en el oído medio. Recuerden ustedes que esta estructura que se encuentra aquí guarda una relación con la trompa faringotimpánica o la trompa de Eustaquio, ¿sí? Bien, seguimos avanzando. Entonces aquí ya nosotros hemos visto que las altas frecuencias producen la máxima estimulación, ¿sí? Entonces, del órgano de Corti, que se encuentra más cerca de la base de la cóclea, y las bajas frecuencias que estimulan más cerca del ápex. ¿Dónde se ubica el órgano de Corti? Ya nosotros hemos dicho, ¿de acuerdo?, que tenemos aquí la rampa vestibular, tenemos la rampa timpánica y aquí en el centro tenemos el conducto coclear, ¿sí? En el conducto coclear, ¿de acuerdo?, en su base, o sea, la membrana basilar, aquí vamos a tener el órgano espiral de Corti. Es decir, que el órgano espiral de Corti va a estar prácticamente en todo el conducto coclear, ¿de acuerdo? Con la diferencia que en ambas rampas, tanto la timpánica como la vestibular, el líquido que las baña se conoce como perilinfa y el líquido que baña el conducto coclear se llama endolinfa, ¿sí? Aquí está. Nosotros podemos ver el órgano de Corti y realmente a partir de él entonces salen las raíces que van a formar parte del nervio vestíbulo coclear. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la frecuencia, es cuántas ondas por segundo tiene una nota, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de alta frecuencia estamos hablando de un alto número de frecuencias y cuando hablamos de baja frecuencia estamos hablando de un número de baja frecuencia. Así, por ejemplo, cuando usted, por ejemplo, agarra un platillo, una chapita y usted lo zurra sobre una superficie y se produce un sonido agudo, o por ejemplo, cuando usted está escuchando que están programando un equipo de sonido y de repente escucha ese sonido tan fino, son sonidos de alta frecuencia, que realmente son muy incómodos para el oído, ¿de acuerdo? Pero en el momento en el que las altas frecuencias sean mayores, es más difícil la percepción del sonido. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿de acuerdo? En la base, miren ustedes, alta frecuencia, y prácticamente en la helicotrema tenemos entonces la percepción de baja frecuencia, ¿ok? Entonces, las ondas de presión se mueven a través del conducto coclear. Ellas crean fuerzas de cizallamiento entre la membrana basilar y la membrana tectorial, que eventualmente es lo que va a originar, ¿de acuerdo?, esta membrana tectorial, y esta que está acá es la membrana basilar, membrana tectorial, membrana basilar, y el movimiento o la fuerza de cizallamiento que existe entre ambas es lo que va a producir el desplazamiento o la movilización de los cilios del órgano de Corti. Y el desplazamiento de los mismos o el estímulo de esto es lo que va a generar potenciales de acción necesarios para la percepción del sonido. Y esto que está acá, pues básicamente era lo que ya muy bien habían mencionado sus compañeros, ¿de acuerdo? Que las raíces del órgano de Corti deben de hacer su integración en el núcleo coclear y en el núcleo coclear realmente deben de viajar hacia los colículos inferiores y de los colículos inferiores hacia los cuerpos geniculados mediales y de los cuerpos geniculados mediales hacia la corteza auditiva. Esa es la vía prácticamente de la vía neural del octavo par.
Interesante de esto es que nosotros tenemos que saber también que la representación en la corteza cerebral guarda también una relación con la captación del sonido en la cóclea. Y esto es lo que nosotros llamamos como la organización tonotópica, ¿sí? Así, por ejemplo, fíjense ustedes aquí en azul, nosotros tenemos los sonidos de baja frecuencia, ¿de acuerdo? En color rojo vamos a tener entonces los tonos de media frecuencia y en color amarillo tendríamos los sonidos de alta frecuencia. Y esos sonidos tienen una representación en la corteza cerebral. ¿Por qué es importante la representación tonotópica en la corteza cerebral? Porque en el momento en el que ocurra una lesión encefálica, llámese una isquemia o lo que sea, pero que lesione las neuronas que tienen que formar parte de la integración de la vía neural, el paciente no va a captar este tipo de sonidos y va a presentar un tipo de hipoacusia de origen central. ¿Ok? Muy bien. Entonces las sorderas pueden ser sorderas de conducción o pueden ser sorderas perceptivas o sensorinouriales, como bien lo mencionaron sus compañeros, ¿verdad? La sordera de conducción, cuando la transmisión de las ondas del sonido a la ventana oval están dañadas. ¿De acuerdo? Se afectan todas las frecuencias y se ayuda con aditamientos de audición. O sea, que si usted tiene lesión del tímpano, lesión de la cadena de huesecillos, usted está hablando de una sordera de conducción. Todo lo que tiene que ver con la transmisión de las ondas de sonido hasta la ventana oval. Si usted tiene una sordera perceptiva o sensorineural, la alteración en la traducción de los impulsos nerviosos es lo que está originando este problema. Y usualmente se afectan algunos tonos más que otros, porque eventualmente ya hemos visto que en el órgano, que en la cóclea, en diferentes segmentos van a existir la captación de los sonidos con diferentes tonos, ¿verdad? Y esto realmente mejora con implantes cocleares, ¿sí? Por eso cuando nosotros vemos, por ejemplo, algunos pacientes que cargan algún tipo de audífonos o de amplificadores, realmente se puede estar tratando de algún tipo de sordera de conducción. Pero cuando necesitan, por ejemplo, la implantación de dispositivos como los implantes cocleares, estaríamos hablando predominantemente de las sorderas perceptivas o sensorineurales. ¿Ok? Entonces, jóvenes, hasta aquí yo creo que podríamos estar hablando del repaso de la parte del sistema de audición. No sé si tienen algún comentario, les parece que quedamos un poquito bastante claros con lo que es el sentido de la audición. ¿Sí? Así que, bueno, no sé, algún comentario. Bien, el sentido de la visión ya también lo pudieron ver. Ya vieron el sentido de la audición, ya vieron el sentido del gusto y creo que el sentido del tacto ya también lo vieron. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por ahí estaban un poco preocupados porque estaban pensando que el día de hoy iban a hacer el quiz de los videos que teníamos pendientes. ¿Verdad que sí? Bueno, realmente no vamos a hacer ese quiz el día de hoy, pero sí necesito que hagan la revisión de los videos que tenemos pendientes en la asignación de fisiología en la plataforma. Me comentaban sus compañeros que no estaban habilitados, ¿cierto? ¿O sí estaban habilitados? ¿Los podían ver? ¿Podían ver los videos? Profe, habla de la plataforma o Classroom. De la plataforma de Classroom. Profe, hay temas renal, neurología,
En cardiología, estoy viendo aquí, ¿qué fue lo que subió? Neurología, cardiología, cardiovascular, equilibrio ácido-base y fisiología renal. Eso era lo único que estaba en la plataforma. Ok. Y celular, pero eso ya lo hicimos, el taller. Ok, perfecto. Entonces, nos quedaba era la parte de neurología sobre la transmisión de los impulsos y la parte de neurofisiología, ¿sí? En la parte de neurofisiología, realmente son aproximadamente 5 videitos que no son largos, son bastante cortos y que básicamente es un resumen de lo que nosotros hemos ¿No es visto hasta neurología? ahora. ¿Perdón? Es otro. No, O sea, no es el que no, usted ya. tiene aquí, que son como 6 videos, no, como 12 videos, como Son, 20 videos que... son como 20 videos, ¿no? No son tantos. Oh, profe, ¿cómo que no va a quitarse los cuentos? Bueno, pero eso no es, o sea, no lo ha subido, pues, porque algunas personas decían que eran los 2 primeros de eso, o sea, que el quiz venía de eso, pero, o sea, no sabemos. La verdad, todos estamos perdidos. Ajá. Entonces, en la parte de neurología tenemos, por ejemplo, el potencial de membrana y del equilibrio. Ya eso lo hemos visto. Potencial de acción también lo vimos. Contracción del músculo esquelético. Transmisión de la placa neuromuscular. Contracción y excitación. Eso ya lo hemos visto. Realmente lo que vamos a ver es como repaso de la neurofisiología, o sea, neurofisiología sensitivo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Serían los videos que tendríamos que revisar. ¿De acuerdo, Ivanis? ¿Sí? Entonces Sí, pero ¿me serían lo puedo repetir, uno. Ítalo? Perdóneme. Ok, sí, claro. Tengo el internet un poco lento. Creo que vamos algunos milisegundos más atrasados. Lo que vamos a ver serían neurofisiología 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Profe, una consultita. Es que en mi caso personal y también con otras compañeras que estamos hablando, si había una posibilidad que usted, no sé, en la otra clase nos pudiera explicar, así como hizo con el auditivo, pero el sentido del tacto, porque la verdad nos costó bastante entenderlo. Estamos confundidas. Ah, bueno. Sí, claro, claro. Entonces, para el próximo tema, podríamos hacer entonces un repaso de el sentido de la visión y el sentido del tacto, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, sí, creo que vamos entonces a hacer esa revisión de esos sentidos que nos quedarían pendientes, ¿de acuerdo? Para complementar entonces esta parte. Pero sí necesito que le echen un ojito a los videos para que entonces tengamos una idea de lo que estamos hablando. Realmente yo sé que ustedes han captado bastante de la información de esto, ¿no? ¿Verdad que sí, Ivanis? Sí, profe. Bueno, muy bien, muy bien. Bien, entonces, bueno, sin más, creo que lo podemos dejar hasta aquí, jóvenes, para que continúen. ¿Tienen algún parcial recientemente de farmacología o de las otras materias en esta semana?